Esta es la palabra de Dios. Creo que es poderosa. Creo que es viva y eficaz. Permanente, incorruptible, transformadora y santificadora. Al ser revelada en mi espíritu, nunca más seré el mismo. Declaro que mi mente está lista, mi corazón receptivo, mi espíritu listo para recibir la poderosa palabra de Dios. Reprendo todo ladrón, todo lo que quiera robar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Ok, quiero que me siga y que, si creo me ha puesto atención y ha valorado la palabra, quiero que esta mañana usted lo haga doble. El tema anterior no se lo puede perder. Hablamos de la ley del Espíritu. Ley del Espíritu de vida en Cristo. Antes de la ley del Espíritu de vida en Cristo, Pablo en el capítulo 7 de Romanos expone que en el hombre nacido de nuevo, en el hombre en Cristo, hay dos naturalezas. Esas dos naturalezas producen una guerra. El hombre interior ama, se deleita, quiere a Dios. Pero el exterior, que dice Pablo, está viciado. Está acostumbrado a malos hábitos. Y ese hombre se deleita en el pecado de sus miembros. Ese hombre se revela a la ley del Espíritu. Y Pablo dice, porque lo que no quiero hago y lo que hago no quiero. O lo que quiero hacer de bien no lo puedo hacer. Y veo que entonces hay una guerra en mí. Y Pablo es realista con esta guerra. Pablo es realista y por salud espiritual, yo les decía la semana pasada, por salud espiritual, Pablo se pone como ejemplo, el gran apóstol Pablo, se pone como ejemplo y dice, hay una lucha en mí, todavía siendo apóstol, hay una lucha. No niega esa lucha, sino la reconoce. Cuando tú reconoces un problema, tú tienes 50% de victoria. Hay gente que no quiere reconocer su problema y entonces no le va a costar más salir adelante. Pero cuando tú reconoces o aceptas el problema, ya tienes 50% de la victoria. Y ante esta guerra interior, Pablo da un grito de desesperación. ¿Quién me librará? Primero dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de pecado? Estamos hablando del apóstol Pablo. Esa expresión, Pablo está diciendo, estoy perdido, soy un miserable. Si alguien no actúa en mí y a través de mí, yo estoy perdido, estoy condenado. Pero la segunda parte de esta exclamación es una profunda afirmación de victoria. Dice, aunque en mi carne soy un miserable porque no puedo
hacer las cosas que Dios quiere, dice Pablo, pero gracias a Dios por Jesucristo. El Espíritu o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿de quién? Del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Pablo reconoce que no puede cumplir en sus fuerzas la ley, él acude a la gracia y a la intervención del Espíritu de vida. Y comienza el capítulo 8 diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, ¿qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. Cuando se depende totalmente de la ley, del Espíritu de vida en Cristo, el resultado entonces es someter la ley del pecado y de la muerte. La ley es un principio. La ley es un compendio que va a normar el estilo de vida. Quiero que me escuche bien el tema de esta mañana. La cruz, un acto de amor con trascendencia legal. ¿Lo puedes repetir conmigo? La cruz, un acto de amor con trascendencia legal. Otra vez, la cruz, un acto de amor con trascendencia legal. ¿Está aquí conmigo? Si agarra esto, su vida no será igual, y si usted ha sido transformado, va a recibir un avance de fe. Desde el Edén se violó la ley, y la ley causó los efectos inherentes en ella. Cuando el hombre pecó, no solo fue asunto de desobediencia, fue asunto de legalidad. Se violó la ley, se transgredió la ley, entonces hay consecuencias. Cuando el hombre violó la ley, era ilegal permanecer en el Edén. En la violación de la ley, era ilegal que el hombre estuviese recibiendo las bendiciones de habitar en la gloria de Dios. El objetivo de la prédica es que usted comprenda que la obra de la cruz fue un acto de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida. Ese acto de amor de Dios envió a Jesús. Pero el hecho de la cruz, compréndalo bien, el hecho de la cruz es un acto legal. El ir a la cruz fue un acto de amor, pero lo que se hizo en la cruz fue un acto legal. Legalidad es todo aquello que se realiza dentro de la ley establecida. Una ley es un principio, una regla, una norma, un precepto que no cambia, que es fijo, que es estable, a menos que sea sustituido por otra ley. Y el objetivo de la ley es poner orden y regular el estado de vida de en todos los niveles, a físico, espiritual. El otro objetivo es aprobar, desaprobar o limitar los actos. Y cuando se viola la ley, entonces afecta el orden. Violas la ley en casa y afectas el orden de casa. Violas el orden en el trabajo y afectas el ambiente del trabajo. Violas las leyes en la iglesia y afectas un poco de la levadura, dice Pablo, leuda, ¿qué cosa? Toda la masa. La ley entonces para poner orden y regular el estilo de vida en todos los niveles. En el mundo físico y en el mundo espiritual, todo está regido por leyes. El universo
está regido por leyes. No es el tema, usted lo entiende bien. Toda nación tiene leyes. Si usted quiere pasar a Estados Unidos y se pasa por el río y lo agarran, no lo agarran, sino que usted está en Estados Unidos, no tiene ciudadanía americana, y ¿cómo se dice cuando alguien no tiene papeles de estancia legal ahí? Que es un ilegal. Todas las naciones tienen leyes, y si violamos las leyes hay consecuencias. El aspecto espiritual también está regido por leyes. El reino de Dios no es la excepción. Todo en el reino de Dios está regido por leyes. La manera de, no las formas, sino la oración está regido por leyes. Tú no puedes orar en el nombre de quien se te ocurra. Si oramos al nombre de alguien que no sea el que la Escritura dice, el que la ley dice, entonces estás ilegal. Tu oración es ilegal. La adoración, el perdón, la gracia, el ofrendar, el diezmar, está regido por leyes. El servir. La iglesia como institución está regida por leyes. No es así, cualquiera puede ser el pastor, no cualquiera puede ser el líder o los líderes o gente en la iglesia. No cualquiera puede servir en la iglesia. Hay leyes, todo está en leyes. La vida del hombre en la tierra tiene leyes establecidas desde el principio. Adán vivía en el área del reino de acuerdo con las leyes establecidas. Disfrutaba todas las bendiciones y disfrutaba todo lo que está en el entorno de la gloria de Dios, porque él estaba en la ley, basado en la ley, caminaba bajo la ley. Pero cuando pecó, la Biblia dice que fue destituido, ¿qué? De la gloria. Cuando Adán pecó, perdió todo aquello que la ley le concedía: el dominio, su autoridad, su poder, y fue destituido del ambiente. ¿Por qué? Porque violó la ley. Antes de la caída, el diablo ya estaba en la tierra. Era ilegal, pero estaba en la tierra. Pero él no podía tomarla porque no tenía derechos legales para tomar la tierra. No podía hacer nada. Satanás sabía quién era Adán. Sabía cuál era su condición. Sabía por dónde entrarle, vamos. Conocía su carácter, conocía su constitución. Y entonces, él usó las artimañas para seducir al hombre. Hombre en el sentido de naturaleza, no de género. Él sabía cómo, y sedujo a Adán, o en este caso a través de la mujer. Pero escucha esto, mujeres, yo creo que ya han sido bastante, por todo el tiempo pasado, la mujer ha sido muy condenada, muy sobajada, porque es por culpa de la mujer que nosotros los hombres estamos así. ¿En serio? Bueno, se ha dicho que a la mujer la han culpado. Escúcheme, Dios dignificó a la mujer porque a través de ella trajo al Salvador. O sea, la mujer es un instrumento, para bien o para mal, tú decides. Cuando Adán violó la ley, legalizó el gobierno de Satanás en la tierra, porque Adán le entregó el dominio a Satanás. El gobierno de la tierra fue dada al hombre. Él es la imagen y semejanza de Dios. El hombre es espíritu que tiene un alma viviendo en un cuerpo. Los únicos legales en la tierra, escúcheme bien, son el hombre y las huestes celestiales, las huestes divinas. Pues la tierra es una extensión del reino de los cielos. Y el hombre fue creado para gobernar la extensión del reino de los cielos.
El Dios de este siglo tomó el control a engaños, pero fue legal porque Adán le entregó esos derechos. Vivir y actuar de manera legal trae bendición. Vivir ilegal y violar las leyes trae consecuencias. Tú no puedes vivir en el reino de forma ilegal y querer las bendiciones del reino. ¿Está conmigo aquí? Tú no puedes vivir ilegal en el reino de Dios y querer las bendiciones del reino. Tú no puedes ir de ilegal a los Estados Unidos y decir, bueno, así presentarte muy pipiris nice, como se dice, no sé qué es eso, pero así se dice. Y decirle y llegar a la oficina, quiero mi identificación oficial, quiero que me den 10 años mi cartilla de manejo y además quiero que me den seguro social y todos los derechos como ser humano. Si tú vas de ilegal así a los Estados Unidos, ¿qué te dicen? Tú no puedes recibir los derechos si tú eres ilegal. En el reino es lo mismo. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Quiere decir de la misma sustancia, de la misma cualidad, con las mismas características espirituales, y eso es otro tema. Y le dio derechos y el poder de sojuzgar y señorear, porque el hombre fue creado para ponerlo como regente de gobierno, representante de gobierno aquí en la tierra. Es el tema de Génesis. Y Dios estableció leyes para regular ese estilo de vida en el Edén, en la tierra en este caso. La ley fue establecida, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas, ¿qué cosa? El día que comas de ese árbol prohibido vas a morir. El hombre, yo repito, de naturaleza, no de género, fue seducido por la serpiente y quebrantó la ley. No, el comer ya fue la consecuencia de algo que él ya había hecho, había desobedecido. Las consecuencias de la violación de la ley, fue destituido de la gloria de Dios, perdió todas las bendiciones. Y con el pecado entró la muerte. Murió espiritualmente, murió físicamente, tuvo un final también, perdió el dominio total y se lo entregó al diablo. Cuando Adán violó la ley, escucha otra vez esto, legalizó la estancia de Satanás en la tierra. Cuando el hombre desobedeció la ley, el diablo tomó las llaves y la autoridad y el dominio del hombre, y el hombre se volvió un esclavo. ¿Por qué te digo eso? Porque Lucas 4 dice, Jesús está en el monte y se presenta el diablo y le dice, Jesús, ¿quieres los reinos? ¿Quieres las llaves de todos los reinos? ¿Quieres? Yo los tengo, a mí se me han entregado, y si tú los quieres, bajo una condición. ¿Cuál fue la condición? Si tú lo quieres, si tú quieres los reinos, tú tienes que adorarme. Quiero que se imagine en los momentos posteriores al desastre espiritual. Vuelvo al caso de Adán. Después del pecado del Edén, el diablo, como un gran acusador, fue ante Dios para acusar al hombre y para confrontar a Dios y burlarse en su propia cara para decirle, mira, Dios, el hombre que tú creaste, a tu imagen y semejanza, el que tú le diste todo el gobierno, al que tú le diste toda bendición, todos los árboles, todos los minerales, todas las riquezas del mundo. ¿Sabes qué te voy a decir? A ver si ya se te olvidó, Dios eterno. El hombre te falló. El hombre pecó, el hombre no te ama, te ha desobedecido, te dejó a ti y me prefirió a mí. Yo quiero que tú te imagines eso.
se vino conmigo, decidió ser mi esclavo. Tú tenías el control, ahora yo lo tengo, le dice el diablo a Dios el Padre. Y más, le dice, ahora tú eres justo, poderoso, tú eres Dios, cumple tu palabra, cumple la ley. Porque tú dijiste que el día que comiera, ¿qué pasaría? Moría. Seguro le dijo, escucha esto. Eso es, repito, en una imaginación. Tú eres Dios poderoso, tú eres soberano, y recuerda que yo tengo el control, yo tengo las llaves, yo tengo el dominio, y yo sé que tú eres poderoso, que tú eres justo, que tú eres soberano. Pero aunque tú seas poderoso, aunque tú seas justo, tú no puedes quitarme las llaves, tú no puedes quitarme el dominio. Porque si tú lo haces, es ilegal. Y tú eres justo. Yo tengo todo porque el hombre decidió entregármelo. Pero Dios, que es poderoso y sabio, Dios tenía un plan de salvación desde antes de crear a Adán y Eva. Desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pedro dice, nos rescató no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Aprenda esto. Jesús fue inmolado en la eternidad, pero crucificado en el tiempo. Jesús fue inmolado en la eternidad, pero crucificado en el tiempo. Y la sentencia de Dios hacia la serpiente fue la siguiente: tú le vas a herir en el calcañar, pero la simiente de la mujer, ¿qué cosa? Te va a herir ¿en dónde? En la cabeza. La simiente de la mujer, tú le vas a herir en el calcañar, en algo insignificante, pero la simiente de ella te va a herir en la cabeza. Pablo dice, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la ¿qué? Adopción de hijos. Viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El que nace en Belén es el niño, no el hijo, porque el Hijo es eterno. El que nace de la mujer es el niño Jesús, y en Jesús está encarnado el Cristo eterno, el Hijo de Dios. El nacido de mujer es semejante a nosotros, pero no igual a nosotros. Es semejante, pero no igual. Se parece, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque él no es de la simiente de Adán. Él es hijo de Dios. Y Lucas 1 nos dice el proceso del cumplimiento de la promesa del nacimiento del Hijo de Dios. El ángel fue a María y le dijo, el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Diga conmigo, Hijo de Dios. Es importante que entienda esto. Él es hijo de Dios, no es hijo de Adán. Es hijo de Dios, no es hijo de Adán. El que nace es engendrado por el Espíritu Santo, no es engendrado por la descendencia de Adán. Era simiente de Dios, no simiente de Adán. Es importantísimo esto. El que nace es el niño, no el hijo, porque el Hijo es eterno.
En Jesús está encarnado el Cristo eterno. Ahora escuche esto. Cuando Jesús nació, el diablo tenía el dominio legal sobre la simiente de Adán, pero no sobre Jesús el Cristo. Porque Jesús el Cristo no es de la simiente de Adán. Otra vez. Cuando Jesús nació, el diablo tenía dominio ¿sobre quién? Sobre la simiente de Adán, pero no sobre Jesús, porque él no es de la simiente de Adán. Jesús el Cristo es un hombre, pero no adámico. Cristo es el segundo Adán. Cristo está libre de la contaminación adámica. Jesús crece y se desarrolla como todos. Es humano como todos, pero no es igual. A los 30 años sale a la escena para cumplir los planes como hijo de Dios. Y Juan, el hombre de la autoridad delegada de Dios, está en la tierra y él testifica de Jesús y dice: este es ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús sale a la escena, me quiero imaginar que los demonios van donde está Satanás y le dicen: Satanás, Jesús salió a la escena. No nos refiere el día, la hora, pero nos refiere que fue para ser bautizado por Juan. Y el diablo se va al punto exacto, porque el diablo no es omnipresente, ni es omnipotente, ni es omnisciente. O sea, no sabe todo. Satanás se trasladó a esa tierra exacta de Israel. Y creo que mientras él llegaba a esa tierra, a ese punto exacto, se iba diciendo a sí mismo, muy valiente, muy sabio, diciendo: si yo hice caer a Adán en la misma nariz de Dios, en la misma gloria de Dios, voy a hacer que éste caiga también. De mi cuenta corre, dijo Satanás, que éste va a caer. ¿Cómo que no? Si aquel, estando en la misma gloria de Dios, cayó, que éste no caiga. De mi cuenta corre. Yo haré lo mismo que el primero. Ahora, Satanás va a Jesús. Él sabe que tiene las llaves. Él sabe que tiene la autoridad. Él sabe que tiene el control de los reinos. Y cuando llega a Jesús, le dice: ¿los quieres? Son míos. Yo tengo la autoridad, yo tengo las llaves. Y otra vez, ¿cuál es la condición? Si postrado me adoras. Jesús, no vayas a la cruz. Yo te doy los reinos, yo te doy todo lo que tú quieras. Si postrado, ¿qué? Me adoras. Pregunta, ¿Jesús refutó eso? No. Porque él sabía que legalmente Satanás tenía el dominio, porque el hombre se lo había entregado. Por todo el contexto bíblico, él le dijo: no vayas a la cruz. El padre sabía que este miserable que había robado, matado, destruido por miles de años, el padre lo sabía, pero escúchame bien, no tenía elementos para juzgarlo y condenarlo. Lo había hecho la primera vez cuando se reveló en el cielo y fue destituido del cielo. Pero esta ocasión no había elementos para condenarlo. Jesús resistió la tentación. No cayó como el primer Adán. Escuche esto importante. Porque antes de la tentación, el diablo fue a tratar de destruir su identidad y le dice: con que eres hijo de Dios.
el diablo no pudo destruir su identidad. Cuando tú te mantienes firme en quién eres, a pesar de que lo tienes al lado, y a pesar de que escuchas su respirar en tu oído, pero cuando tú sabes quién eres, Él te va a hacer los mandados. No pudo vencerlo. No pudo mentirle como el primer Adán. Y como Satanás tenía el dominio, entonces él tuvo, y el dominio del hombre, bajo el control, el hombre está bajo el control del diablo. Entonces lo que hizo Satanás, al no poder vencerlo, no poder destruirlo, engañarlo, él levantó a la multitud. Él levantó a los religiosos. Él levantó al poder político. Y él incluso usó a 2 discípulos. ¿Alguien recuerda quiénes? Pedro le dice, no vayas a la cruz, Jesús. Y Jesús tiene que decirle a Pedro, quítate de mí. ¿Qué? Satanás. Y usó a Judas, que después de haber cenado, el diablo se metió dentro de él. ¿Y qué hizo Judas? Lo entregó. Y lo llevaron ante la autoridad correspondiente y lo juzgaron injustamente. Escúchame, por favor, esto. El diablo se convirtió en el autor intelectual de la muerte de Jesús. ¿Está conmigo aquí? El diablo se convirtió en el autor intelectual de la muerte de Jesús. Cuando Satanás logró llevar a Jesús a la cruz, recuerde, Jesús no era adámico. Jesús era inocente. Jesús era justo. Cuando Satanás logró llevar a Jesús a la cruz, él se metió en un problema legal y de justicia. Quiero que lo entienda. Satanás se mete en un problema legal y de justicia, porque acaba de matar a alguien inocente, a alguien justo. Acaba de llevarlo a la crucifixión. Porque Jesús no es de la simiente de Adán. Jesús es inocente. El diablo podría matar, robar, esclavizar a cualquier hombre, pero menos a Jesús. Aunque era un asesino, un ratero, un destructor con la simiente de Adán, el hombre recibía la paga de sus pecados, la consecuencia de su desobediencia, pero Jesús era inocente. Al matar a Jesús, el cual era inocente, no de la simiente de Adán, es la segunda vez que comete algo ilegal, transgrede la ley. La segunda vez. La primera fue en el cielo y ahora es en la tierra. Una vez más, el diablo traspasó la línea. Y ahora el Padre tiene elementos para juzgarlo y enjuiciarlo por todos los hechos. Jesús muere, es sepultado, y antes de la evidencia física de resurrección, Jesús fue a las partes más bajas de la tierra. Eso se lo dejo de tarea. Pedro dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3. Efesios 4 dice que llevó cautiva la cautividad. Jesús a las partes más bajas de la tierra fue para liberar a los cautivos que habían confiado en Dios, los justos del Antiguo Testamento, los que creyeron siempre en el Cordero de Dios, y que el Evangelio, Jesús nos dice que estaban en el seno de Abraham.
donde fue Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Estaban ahí porque nadie podía ir a la presencia de Dios sin la sangre del Cordero. Entonces murió Jesús y fue y les predicó a los espíritus diciendo, ahora sí van a ser condenados. Y le adelanto algo, y le dijo, ahora sí, la simiente de Adán puede condenarlos. Los que están en Cristo Jesús tienen autoridad, amén. Porque el que ha recibido a Cristo y nacido de nuevo, ¿cierto o no? Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús contra todo espíritu. Fue a liberar a los cautivos. Y algo que quiero que note bien claro, fue ilegalmente le quitó las llaves al diablo. Apocalipsis 1, en el caso de Juan, estando para ser sacrificado como mártir, Jesús va y se presenta, se revela a él, toca su hombro y le dice, tranquilo mi amado apóstol, tranquilo, yo soy el que vivo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El diablo fue juzgado por todos los hechos y por todos los casos de toda la humanidad. Y por derecho, escucha esto, por derecho fue sentenciado al lago de fuego por la eternidad. Y el diablo es un cabeza partida, porque Dios le dice, la simiente de la mujer, tú le vas a herir el calcañar, mas ella, la simiente, te herirá en la cabeza. El diablo es un cabeza partida. Quien lo cree, diga gloria a Dios. Es un cabeza partida. Soy gente nueva, soy del reino de los cielos. Fui de la simiente de Adán, pero hoy soy de la simiente de Cristo. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Tiene que caminar de esa manera. De acuerdo con la promesa de Génesis, el diablo fue y se le quitó la autoridad. Ahora, para un hijo de Dios, no hay diablo que te pueda dañar internamente. No hay diablo que pueda dañar tu destino eterno. La serpiente está destinada para ser aplastada por la simiente de la mujer. Lo repito. La serpiente está destinada para ser aplastada por la simiente de la mujer. La simiente es Cristo. Por tal motivo, no temas a la serpiente. No temas. Mientras llega esa hora de la condena, el diablo no tiene más autoridad en los nacidos de Dios. Lo que pasó en el Calvario fue el cumplimiento de la justicia de la ley. Fue un asunto de legalidad y de derecho. Jesús fue a la cruz por amor, pero el hecho de morir fue un asunto de legalidad, porque el Padre tenía que arreglar cuentas con el hombre y con el diablo. Si el Padre no envía a un cordero, el hombre estaría condenado, siervo del pecado y del diablo. Y el diablo robando, matando y destruyendo. Pero la promesa fue la simiente de la mujer.
tú le vas a herir en el tobillo, mas la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Un cordero nos redimió, pero un rey nos gobierna. Un cordero nos redimió, pero un rey nos gobierna. Escúcheme por último, póngase de pie mientras le va a escuchar esto que le voy a decir. Antes de Jesús, antes del cumplimiento de los tiempos, el diablo estaba legal en la tierra, porque el hombre le dio los derechos. Pero escuche esto: después de Cristo, el diablo es un ilegal. Jesús vino y lo confrontó mientras él estaba legal. Pero después de la cruz, Jesús derrotó al diablo y hoy el diablo es un ilegal. Por eso cuando un demonio viene a la imagen y semejanza de Dios, quizá le abrió puertas, pero es ilegal y tiene que ser echado. ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene que ser echado ¿qué? Fuera, porque es ilegal. Usted se convierte en la policía del reino para ir contra los inmigrantes. Y cuando los agarre, échelos fuera. Porque Él fue a la cruz por amor, pero sus resultados son legales. Por eso todo espíritu que venga al ser humano es ilegal y debe ser ¿qué? Echado fuera. Con la muerte de Jesús, la justicia de Dios fue satisfecha. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, es la evidencia de victoria y es suficiente para salvación. Es suficiente para librarnos de la condenación y del temor. La sangre del Cordero es suficiente para redimirnos, para liberarnos, para tener cielos abiertos y tener bendición. Solo, iglesia, asegúrese de no actuar de forma ilegal. En el mismo reino de Dios, no actúe ilegal y quiera recibir las bendiciones del reino. Amén. ¿Está aquí conmigo? La promesa de Dios, la palabra de Dios y la condenación a la serpiente fue: tú vas a herir a la simiente de la mujer en el tobillo, pero la simiente de ella te va a ¿qué cosa? Herir en la mera cabeza. Quiero que levante su adoración al Señor y le gracias por la cruz. Gracias porque has hecho no solamente una obra de amor. Ahora entiendo que por ley soy tu hijo y voy a actuar bajo la ley del reino de Dios. Vamos iglesia esta mañana. Vamos esta mañana. Él fue a la cruz por amor, pero los resultados de la cruz tienen trascendencia legal. Camine en la ley de Dios, camine en la ley del reino de Dios, y las bendiciones de la presencia de Dios, todo lo que Adán perdió, será tuyo mientras camines aquí en la tierra como hijo de Dios, con mentalidad de reino, con mentalidad de ser del reino de Dios. Vamos esta mañana, vamos esta mañana.
Dile: Dios, gracias, revélame esta palabra a mi corazón, revélame esta palabra a mi espíritu. Quiero caminar de acuerdo a la ley de vida, a la ley de vida en Cristo, a la ley del reino de los cielos. Vamos, usted es un agente del reino de los cielos. Vamos, usted es un embajador del reino de los cielos. Camine de acuerdo al reino de los cielos. Y cuando encuentre al enemigo ilegal en su casa, en su familia, en su vida, en sus finanzas, cuando lo encuentre legal, dile: te vas fuera de aquí. Fuera. Jesús dijo: a los lugares secos. Vamos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Les doy autoridades sobre espíritus de demonios, sobre espíritus de error. Les doy autoridad sobre cualquier obra del diablo. Él es ilegal. Por ley está vencido. Por ley no puede traspasar. Cuando traspase la línea, usted tiene autoridad de decirle: fuera, 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 en el nombre de Jesús. Cuando traspase la ley, cuando traspase la línea, usted tome autoridad y échelo fuera, porque es ilegal meterse en los terrenos de Dios, es ilegal meterse con un hijo de Dios, es ilegal meterse con una familia de Dios, es ilegal por norma divina, por establecimiento legal. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios, por la cruz.